El día de hoy les presentaremos el tema de ciberseguridad, seguridad y protección de datos en el Servicio Nacional de Salud, un tema en la materia de tecnologías de la información y de la comunicación, dirigido por la doctora Isis Suheil Basilio Barrera. Nuestro equipo está constituido por Ayerdi Romero Ernesto Enrique, Díaz Pérez Samuel Alejandro, Dorantes Estrada Roberto Carlos, Flores Pano Joel, Jacintos Olivares Carlos Fernando y su servidor, Mundo León Agustín Jr. En esta exposición abordaremos temas como qué es la ciberseguridad, su importancia, etiquetas, antecedentes, características de la ciberseguridad, tipos de ciberataques, ciberseguridad en la salud, qué es el SNS, niveles de detención y las leyes de ciberseguridad que existen en México. Y por último, la conclusión. La ciberseguridad se centra en proteger sistemas, redes y datos contra ataques cibernéticos o ciberataques, que ya más adelante veremos su definición. Incluye medidas como firewalls, cifrado y programas antivirus para prevenir accesos no autorizados y salvaguardar la integridad de la información. La constante evolución de amenazas requiere una vigilancia activa y estrategias de defensa actualizadas. Es decir, que mediante el paso del tiempo va avanzando, los ciberataques también van avanzando y van generando propuestas nuevas para poder dañar nuestros datos. En muchos de los casos pueden ser de diferentes maneras. Pero primero, ¿qué es un ciberataque? Los ciberataques son acciones maliciosas llevadas a cabo en entornos digitales con el objetivo de comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de sistemas, redes o datos. Estos ataques pueden incluir intrusiones, malware, phishing y otras tácticas destinadas a explotar vulnerabilidades en la ciberseguridad. Los ciberataques pueden manifestarse de diversas maneras, entre las cuales se incluyen malware, phishing, ataques de denegación de servicio, intrusiones, ataques de ingeniería social, vulnerabilidades exploits, ataques zero day, entre otras. Estas son solo algunas de las tácticas utilizadas por los ciberdelincuentes para comprometer la seguridad digital. Aunque estos puntos de los tipos de ciberataque es un tema que más adelante mis compañeros abordarán con mayor claridad, no está de más añadirlo en este apartado. Pero a todo esto, ¿cuál es la importancia de la ciberseguridad? Hagan de cuenta que la ciberseguridad es como un guardián digital que protege nuestro mundo en línea. Imagina que tu información personal, fotos y hasta tus notas escolares están resguardadas en una caja fuerte electrónica. La ciberseguridad sería como el código y la alarma que evitan que los ladrones digitales intenten robar esa información. Sin ella, podríamos enfrentarnos a problemas como el robo de identidad, pérdida de datos importantes y hasta interrupciones en nuestras actividades diarias en línea. Así que, como en la vida real, cuidar nuestra seguridad en el mundo digital es esencial para mantener todo en orden y protegido. Etiquetas. Las etiquetas son un conjunto de reglas que regulan el comportamiento que deben tener los usuarios en la red para que esta sea una navegación divertida y agradable. Van a regular la forma de interacción que existe en el ciberespacio, como correos electrónicos, foros, blogs, sitios web, chats, etc. Aplicaciones como Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp y otras en las que exista una interacción. Las etiquetas también han sido usadas por los usuarios con la finalidad de facilitar la convivencia en las redes, para evitar conflictos, comentarios que puedan dañarnos, comentarios negativos que puedan afectar a cualquier usuario, puedan intimidar y dañar su propia imagen también. Y para eso se crearon las etiquetas. Las reglas son las siguientes. Reglas de las etiquetas. Las etiquetas no penalizan el comportamiento de un usuario en la red. Son un manual para indicar la forma en la que debemos convivir en el entorno online. Si rompemos alguna regla, si rompemos alguna regla no vamos a recibir ninguna sanción ni nada por el estilo. Simplemente son
Es un manual para que exista una convivencia sana entre los usuarios. Y bien, la primera regla es: preséntate de forma adecuada, con buenos días, dependiendo de la hora, buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre ser amables, educados, evitar el uso de las mayúsculas, ya que al usarlas estamos insinuando que estamos gritando a esa persona, así que pues es preferible evitarlas. También revisar nuestra ortografía, que muchas veces alguna coma se nos va, un acento, y pues se pierden, no llegamos a entender muy bien ese mensaje. Y utilizar un lenguaje neutro, normal, como nuestro día a día, cuando no estamos enojados, sino alegres. Regla número 2: respetar la privacidad del otro. Esto se refiere a que pues no difundas, no publiques imágenes de otras personas sin su consentimiento, que muchas veces no nos sentimos, muchas veces otras personas publican cosas de nosotros sin antes habernos preguntado, y eso nos hace sentir pues muy mal. Número 3: evitar el ciberbullying. Pues esta es muy clara: evitar insultar, molestar, acosar, humillar a otras personas, ya que pues eso no, por lo menos a mí no me gustaría que. Regla número 4: sigue las normas de la plataforma en la que interactúes. Muchas redes, muchas aplicaciones tienen ciertas normas que debes cumplir, debes seguir. Una de ellas muy conocida, el copyright, no copiar, las cosas que otros ya habían publicado anteriormente o cosas originales. Número 5: verifica tus fuentes. Antes de enviar algo, antes de enviar algún archivo, tenemos que verificar que todo esté bien, que sea que sea una información precisa, que no haya errores y que sea de una fuente confiable. Regla número 6: respeta el tiempo del otro. Muchas veces estamos ocupados y de repente nos llegan notificaciones, llamadas, y no podemos contestarlas porque estamos trabajando, haciendo otros asuntos que son importantes, y eso a veces es muy molesto. Entonces, si sabemos que está ocupada esa persona, hay que respetar su tiempo y sus horarios, privacidad. Regla número 7: no olvides. Regla número 7: envía archivos en formatos adecuados. Antes de enviar un archivo debemos primero revisar que el archivo sea correcto, que cumpla con las características adecuadas, y que también debemos revisar que el archivo no tenga nada importante. Se puede decir que si tiene cosas privadas, que ese archivo esté muy bien protegido, muy bien asegurado. Regla número 8: y disculpa las equivocaciones. Muchas veces en este asunto, para muchos es su primera vez, y como todos cometemos equivocaciones, podemos mandar mensajes equivocados, cometer algún error en la ortografía, y esa es la última regla. Y antecedentes de la ciberseguridad. En 1969 está ARPANET, el origen del Internet, ya que el 5 de diciembre de 1969 se estableció la primera interconexión ARPANET entre 4 nodos.
que esos como en la imagen. En 1970, John Draper, el Capitán Crunch y su silbato de 2600 Hz. Gracias a sus estudios sobre el funcionamiento de los teléfonos, pudo realizar llamadas a larga distancia gratis. Consistía en que el silbato emitía un tono de 2600 Hz y lograba simular la frecuencia que usaba la operadora de AT&T, y así pues recibía llamadas gratis. En 1971, Robert Thomas Morris crea el primer virus creeper desde BBN Technologies. Básicamente consistía que el programa se copiaba a sí mismo y mostraba el sistema I'm the Creeper, Catch Me If You Can, y comenzaba a imprimir un archivo, pero se detenía antes de terminarlo y saltaba a otro sistema. Se eliminaba de ese ordenador desde donde estaba para saltar a otro. Y en 1900, el virus Creeper se considera como el primer virus. Y después viene en 1972 Ray Tomlinson, quien era compañero de Robert Thomas y que el primer antivirus denominado Reaper. En 1983 nace el Internet, ya se empieza a dar los inicios, ya empieza a ser muy conocido a nivel mundial. Y en 1986 el primer virus masivo llamado el virus Brain. Fue creado por los hermanos Farouk y utilizaba disquetes en donde se infectaba el ordenador y luego la etiqueta del disco se modificaba a Brain. Y a continuación citaba un texto con los datos de los hermanos Farouk para quienes estuvieran infectados por el virus pueden recibir, pues decía una vacuna, pero en realidad pues es un antivirus, el antivirus, ¿no? En 1987 John McAfee funda McAfee y lanza el software VirusScan, básicamente, y se encargaba también de eliminar el virus Brain. En 1988 se encuentra el primer bloqueo de la red. Fue un error de un código de gusano informático que había sido diseñado para medir el tamaño del internet y que resultó ser el primer ataque DOS. Y pues el error provocó que el gusano Morris, así se llamaba, se replicara hasta el punto de que el internet era ARPANET, se llegó a obstruir y el 10% de los sistemas empezaron a fallar. También Robert Morris, el que fue el creador del gusano, se convirtió en la primera persona en ser acusada con éxito bajo la ley de abuso y fraude informático. 1988, el virus Chernobyl. Fue un virus informático que atacaba los sistemas de Windows. Fue creado por Chen Ying-hao y el virus consistía en que se activaba un 26 de abril. También coincidía con el aniversario del accidente de lo que pasó en Chernobyl y era capaz de eliminar la información de un usuario y sobreescribir la BIOS del sistema. Así evitaba que el equipo se incendiara o actuara. Se
Se calculó que el virus infectó unos 60 millones de ordenadores en todo el mundo y ocasionó pérdidas de $1.000 millones. En el año 2003, el gobierno de Estados Unidos reconoce la ciberseguridad. Año 2007, primer antivirus en línea llamado Panda ActiveScan. En los primeros años de la década de los 2000, la mayoría de los antivirus se instalaban en el ordenador del usuario. Pero en el año 2007 pues apareció este antivirus llamado Panda ActiveScan, que permitía escanear el sistema desde el navegador. Es decir, ya ese fue el primer antivirus en línea. 2010. Caso Assange y virus Stuxnet. En el caso de Julian Assange, él este caso fue considerada la mayor filtración de información en la historia y pues provocó que Estados Unidos pidiera la extradición del hacker que se llama Julian Assange, y fue primero divulgó 77,000 documentos militares y meses después publicó 400,000 informes sobre la guerra de Irak. En el 2007, Eternal Blue y ataques del ransomware. Bueno, el Eternal Blue es un exploit que se implementaba en el Windows, que fue filtrado después por un grupo de piratas informáticos en abril de 2017. También pues dos importantes brotes del ransomware en todo el mundo, WannaCry y NotPetya, utilizaron ese exploit para afectar a equipos que no tenían parches. En el 2020 ocurrió el hackeo a Twitter, que fue uno de los incidentes de la ciberseguridad donde pues más sorprendentes, porque se desarrolló cuando cuentas de usuarios de Twitter de muchos seguidores pues fueron pirateadas, como Barack Obama, Elon Musk y Bill Gates. Los hackers, se puede decir, o los piratas informáticos, publicaron tweets que decían: estoy devolviendo a la comunidad todos los bitcoins enviados a la siguiente dirección serán envueltos duplicados. Si envías 1,000, te devolveré 2,000. Solo haciendo esto por 30 minutos. Y en la actualidad, 2020-2023, es la evolución de los antivirus en la era de la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial en aplicaciones sobre la ciberseguridad, es posible la detección de amenazas en tiempo real y la respuesta automatizada a incidentes. Yo les voy a hablar sobre las características de la ciberseguridad. Cuando nos referimos a ciberseguridad, inmediatamente pensamos en aquellos sistemas que permiten una protección en contra del acceso no autorizado o el uso indebido de un software, y que esté preparado para la ciberdefensa de la empresa en contra de amenazas, tanto internas como externas. Es por ello que las características de la ciberseguridad se orientan a asegurar dichos parámetros. En este sentido, las principales características de la ciberseguridad a tener en cuenta son las siguientes. La autentificación. Aquí los sistemas de seguridad digital permiten el acceso solo de usuarios autorizados y autentificados. La confidencialidad.
Las herramientas de ciberseguridad mantienen la privacidad de los datos empresariales confidenciales. La integridad. Los datos protegidos por los programas de seguridad se mantienen inalterados, es decir, el sistema asegura la integridad de la información. El respaldo. Las tecnologías de seguridad digital realizan constantemente un respaldo de la información, para así evitar que existan pérdidas o alteraciones de datos, intencionalmente o no. Y por último, la encriptación. El sistema de seguridad digital codifica los datos almacenados para así blindarlos con una capa de protección extra. Voy a hablar sobre los tipos de ciberataques. Para empezar, ¿qué es un ciberataque? Como ya lo vimos anteriormente, los ciberataques son intentos de exponer, robar, cambiar o destruir datos sensibles o dañar una red mediante un acceso no autorizado. Tenemos varios tipos. Del primero del que vamos a hablar es el malware. El malware es un término amplio que contempla diferentes clases de software maliciosos, incluyendo virus, gusanos y spyware. Estos ataques aprovechan una vulnerabilidad y se introducen en la red para plantar el código nocivo. Seguimos con el phishing. Se refiere a estafas orientadas a engañar a los usuarios para que revelen sus credenciales o cualquier otra forma de información confidencial. Esta clase de ciberamenaza recurre a la tecnología y a la ingeniería social para que así las personas entreguen datos sensibles que luego serán utilizados con fines fraudulentos. El atacante puede llamar, enviar un correo electrónico o un WhatsApp a la víctima diciéndole que es de una determinada organización, que se pone en contacto con ella para actualizar información, y así aprovechan para pedirle un PIN o una contraseña. Como parte de un ataque de phishing, el hacker manda a la víctima un mensaje con un archivo adjunto malicioso o un enlace que la redirige a un sitio web engañoso, donde descarga el malware. El siguiente del que vamos a hablar es el ransomware. Este incluye un código malicioso que cifra los datos para hacerlos inaccesibles a la víctima. Este programa suele utilizarse para exigir el pago de un rescate para que así la víctima pueda descifrar los archivos, carpetas o sistemas cautivos. El procedimiento consiste en que la víctima descarga sin saber el código malicioso desde un sitio web o un archivo adjunto. Luego, este software aprovecha una vulnerabilidad del sistema y encripta esa información. Seguimos con el ataque con contraseña. Los ciberdelincuentes se hacen con las contraseñas de la víctima de varias maneras. Una de ellas es probando diferentes combinaciones hasta conseguir la correcta. Otra vía puede ser recurrir a un software que permite probar en forma automatizada todas las combinaciones posibles del diccionario, y de hecho se le conoce como ataque de diccionario. A veces los delincuentes prueban combinaciones de nombres de usuario y contraseñas obtenidas en la Deep Web, y estas son listas de datos comprometidos que provienen de filtraciones o de ataques. Seguimos con el ataque DOS y DDoS. Un ataque de negación de servicio o Denial of Service, DOS, apunta a colapsar una red inundándola de tráfico. Lo hace mediante el envío de muchas peticiones, por lo que los recursos se ven desbordados y el sitio web no puede responder, se apaga y se vuelve inaccesible para los usuarios. Por su parte, un ataque de denegación de servicio distribuido o Distributed Denial of Service, DDoS, es un ataque DOS que utiliza múltiples máquinas. Pueden ser dispositivos remotos, bots o zombies, para que la red objetivo se vea desbordada. En consecuencia, el servidor se sobrecarga mucho más rápido que en un ataque DOS normal. Seguimos con el spoofing de DNS. Otro de los tipos de ciberataque es el spoofing del Domain Name Server, DNS, o servidor de nombre de dominio, que consiste en alterar el DNS para redirigir el tráfico a un sitio web falso que simula a uno legítimo. En este tipo de ciberataque, la víctima introduce su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión, facilitando estos datos a los hackers. También tenemos el ataque MITM, que es un ataque de Man in the Middle, u hombre en el medio, donde el delincuente intercepta la comunicación entre dos personas en forma secreta e incluso puede alterarla. Este procedimiento es posible llevarlo adelante cuando la conexión se realiza desde un punto de acceso Wi-Fi no cifrado. Obviamente que las personas que participan dentro de la conversación no saben que el atacante está espiando o modificando la información compartida. Seguimos con el ataque de troyanos. Un ataque de troyanos recurre a un malware que se esconde dentro de un archivo o alguna aplicación para engañar al usuario.
Están diseñados para infligir diversos tipos de daño a la red y dependiendo de la acción que se pretende realizar. En la mayoría de los casos se utilizan para establecer una puerta trasera en la red. De este modo, el atacante puede robar datos sensibles o instalar otro malware en el sistema. A diferencia de un virus, el troyano no se puede replicar. Seguimos con el ataque de inyección SQL. Una inyección de lenguaje de consulta estructurado es una amenaza de ciberseguridad que tiene como objetivo los sitios que utilizan bases de datos para servir a los usuarios. El atacante obtiene acceso no autorizado a la base de datos de una aplicación web, añadiendo una cadena de códigos maliciosos a una consulta. Esta manipulación del código SQL permite al delincuente obtener información confidencial y sensible, como la correspondiente a las tarjetas de crédito. El siguiente es el cross-site scripting, que hace que un sitio vulnerable vuelva al usuario un JavaScript malicioso, para que el código se ejecute en su navegador. Cuando esto ocurre, el atacante obtiene el control y compromete la interacción con la aplicación, accediendo a cualquier acción que desee ejecutar. Incluso si la víctima tiene un ingreso privilegiado a los datos críticos, los atacantes podrían obtener el control total de esa información. El siguiente es el ataque de cumpleaños. Un ataque de cumpleaños es un tipo de ataque criptográfico en el que el ciberdelincuente tiene como objetivo los algoritmos hash, que son firmas digitales destinadas a verificar la autenticidad de las comunicaciones. Si un delincuente crea un hash idéntico al enviado, puede sustituir el mensaje original por el suyo, por lo que la parte receptora lo recibirá sin sospechar que el contenido fue alterado. Seguimos con los rootkits. Los rootkits se refieren a un grupo de herramientas de software que permiten a los delincuentes obtener acceso no autorizado a un sistema sin ser detectados. Estos esconden programas maliciosos que llegan a los dispositivos a través del spam o de otras formas. Cuando un rootkit se activa, se crea una puerta trasera y los delincuentes pueden instalar otras formas de malware como un ransomware o un troyano. Y por último tenemos la amenaza interna. Para poder cerrar los tipos de ciberataques, la amenaza interna involucra a las personas que trabajan dentro de una organización y que utilizan el acceso autorizado o sus conocimientos sobre la entidad para lanzar un ataque. El ataque de amenaza interna puede provocar daños y pérdidas de datos, o afectar a la reputación de la empresa o lo que estén atacando. Ciberseguridad en la salud. Por definición, tenemos que la ciberseguridad en el cuidado de la salud y la protección de la información es vital para el funcionamiento normal de las organizaciones. Muchas organizaciones de atención médica tienen varios tipos de sistemas de información hospitalarios especializados. ¿Esto qué nos quiere decir? Ahora los hospitales, como la mayoría de las organizaciones modernas que han ido evolucionando, dependen cada vez más de sistemas informativos o de información para una gran variedad de funciones administrativas y clínicas. Hablamos de organizaciones altamente complejas en términos de procesos que por su propia naturaleza pueden llegar a tener una actividad constante de 24/7. Esto nos dice 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Ahora los hospitales tienen ahora un proceso de evolución en el cual la mayoría de registros, ya sean médicos o todo lo relacionado a un hospital, ahora llevan un registro digital o tienen una base de datos en la cual se van haciendo y deshaciendo estos, ¿no? Porque pues igual son pacientes que entran y salen y estos datos quedan registrados, pero se van guardando en algún espacio, ¿no? No debemos olvidar que por otro lado, la mayoría de los equipos y medios de diagnóstico modernos que utiliza la medicina tienen un alto componente informatizado. Toda esta red de dispositivos, equipamientos y sistemas que muchas veces además necesitan estar conectados con sistemas externos. Esto hace aún más complejo el entorno en el que pues estamos hablando, ¿no? De que incluso los propios instrumentos que utilizan para diagnosticarnos están conectados a bases de datos o a otros sistemas que almacenan esta información y hacen vulnerable que puedan
fácilmente llegar a ella, o la manipulación de nuestra información incluso. A la enorme complejidad organizativa, la necesidad de sistemas dispersos que necesitan conectarse entre sí y la extensa red de equipos médicos informatizados deben agregar lo que quizá sea una de las piezas más valiosas para un cibercriminal: la información clínica de los pacientes. Esto vuelve a lo que menciono. Yo creo que hablando en el ámbito que estamos situados, yo creo que lo más valioso que puede haber en este tipo de entorno es la información clínica de un paciente, porque la mayoría de delitos comunes que pueden haber es el robo o manipulación de esta información clínica. El robo de la información clínica deriva en diversas acciones criminales, que van desde el uso de la información robada, ya sea para fines de fraudes administrativos o para incluso el consumo ilícito de fármacos. Hay hasta ficheros, ¿no?, de bases de datos que venden medicamentos ilegales. Ilegales se refiere incluso a no registrados. Desgraciadamente, pues hasta para la distribución de fármacos dentro de los hospitales llevan un registro o una base de datos que puede ser, por desgracia, repito, puede ser fácilmente manipulada, o esta información puede ser cambiada para que se puedan desviar algunos medicamentos, ya sea para consumo propio o para la venta ilegal porque son medicamentos que debían pertenecer al hospital y se están vendiendo de manera ilícita, desviada, pues. Este es un tipo de fraude de ciberseguridad en la salud muy común. Es el más común, si no es que está dentro de ellos. Es importante, pues, recordar que la información clínica de un paciente es altamente sensible y el robo o mal uso de esta tiene serias consecuencias para la propia seguridad del paciente o incluso para su elegibilidad en términos de aseguramiento, impacto en sus finanzas e incluso, pues, procedimientos costosos que se realizan a un tercero, ¿no?, de forma fraudulenta usando una identidad o cobertura médica. Esto nos da a entender que la manipulación del historial clínico, de la información clínica de un paciente, llega hasta que incluso una persona ajena a este paciente la pueda utilizar para cobrar, ya sea un seguro o incluso para afectar al paciente, como incluso también otro tipo, y es de los más comunes, es el de chantaje o amenazas con la información, con el uso de esta información. Los problemas de ciberseguridad realmente no deben de ser un punto o un elemento que frene, ¿no?, esta evolución que han tenido los hospitales o el área de la salud con el tema del proceso de información. Al contrario, yo creo que la mejor manera de controlar y proteger la información de nuestros pacientes, así como incluso sus infraestructuras, hablando administrativamente, pues es con el uso de herramientas y tecnologías que existen y que permiten controlar accesos no permitidos. O sea, hay empresas que se dedican al cuidado y a la ciberseguridad de este tipo de organizaciones. O sea, se les paga para que, ok, tú me vas a proteger mis datos y vas a darme las mayores herramientas que yo pueda utilizar para proteger, que incluso van controlando, repito, accesos no permitidos, bloquean posibles virus, registran incluso cada movimiento que se le hace a una información que pues está protegida, y van controlando todo esto, ¿no? Pero bueno,
La vulnerabilidad de la evolución tecnológica, pues en los hospitales, pues nos indica que hay un mayor crecimiento en estas bases de datos, que ahora pues el aprovechamiento de estas está de manera creciente hacia el futuro, ¿no? Yo creo que sí se debe de concientizar para que las instituciones mejoren su calidad, mejoren su ciberseguridad. Y en cuanto que es la SNS. Para empezar, la SNS es el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud, como bien lo dice su nombre, es el servicio que rige todo tipo de servicios de salud en la nación. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la ciberseguridad? Esto tiene que ver que la seguridad y la protección de datos o aspectos críticos personales son de suma importancia en el sistema de la salud, por lo que existen ciertas normas, cierta información médica de salud y reglas esenciales para implementar medidas robustas para garantizar la protección de datos, información y todo tipo de confidencialidad a la hora de hablar del sistema médico. La SNS se caracteriza por tener un acceso universal. Un acceso universal se refiere a que todos pueden acceder a ella sin necesidad de, como tal, tener una etnia, un estatus socioeconómico, independencia de capacidad de pago. Es acceso universal, así que no ve ni colores ni números. Financiamiento público. ¿Qué es el financiamiento público? Que nosotros con nuestros impuestos, nosotros con nuestros sueldos, básicamente pagamos estos servicios de salud, por lo que la ciberseguridad es esencial para nosotros y nos debe garantizar, porque no es un servicio gratuito como tal, sino que es un servicio que cada uno de los ciudadanos pagamos o deberíamos pagar con nuestros impuestos. Atención integral suele ofrecer una gran gama de servicios de salud, desde la atención primaria hasta servicios de especialidad o servicios hospitalarios de mayor gasto económico, entre comillas. Prevención y promoción de salud. La prevención y la promoción de salud son estos aspectos en los que se intenta prevenir y promocionar por medio de campañas, por medio de la vacunación, por medio de comerciales, lo que tú quieras, pero se intenta prevenir y promocionar la salud para intentar tener el menor número de casos clínicos que resolver.
Después nos iríamos a la seguridad del Wi-Fi. La seguridad del Wi-Fi tiene las medidas y configuraciones implementadas para proteger una implementar prácticas sólidas para garantizar la confidencialidad y la seguridad e integridad de los datos. Esto es a través de la WPA2 o la WPA3. Utiliza protocolos de cifrado para proteger la comunicación inalámbrica. Estos protocolos cifran los datos transmitidos entre el dispositivo y el punto de acceso del Wi-Fi. Contraseñas seguras. Una contraseña segura te garantiza una conexión de solo dispositivos que tú quieras conectar a esa red, y la contraseña segura no permite el acceso a otros dispositivos que a través de esa misma red pueden generar ataques. El filtrado de direcciones MAC. Configura este filtrado de direcciones MAC para permitir que solo dispositivos específicos se conecten a la red. Estas son algunas de los consejos que se le puede dar en este aspecto. El SSID oculto. También puedes optar por ocultar el nombre de la red SSID para que no sea visible en el dispositivo. ¿Esto cómo funciona? Funciona de una manera en la que tú tienes que poner desde el nombre de la red para poder conectarte a ella, además de la contraseña. ¿Qué es la seguridad en sistemas operativos? La seguridad en sistemas operativos se refiere a las prácticas y medidas implementadas para proteger Leyes de la ciberseguridad en México. Algunas de estas leyes las encontramos de manera general, no solo en el ámbito de la ciberseguridad en el área de la salud, sino de manera general. Pero bueno, iniciamos con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión. Esta tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico de las redes de telecomunicación y de la comunicación vía satélite. La segunda que tenemos o que encontramos es la Norma Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información. Esto reconoce y regula el derecho individual al acceso a la información de las instituciones y organismos del Estado. La tercera que encontramos es la Ley o Norma Federal del Derecho de Autor. Esta es una norma que encontramos de manera general. Es una norma reglamentaria del artículo 28 constitucional que tiene por objeto la salvaguardia y promoción del acervo cultural de la nación, así como la protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes. Por último, encontramos la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esta es de las más importantes. Esta tiene como finalidad regular el tratamiento legítimo, controlado e informado a efecto de garantizar la privacidad, y hago énfasis en la privacidad, y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. ¿Qué tipo de organismos se encargan de la ciberseguridad en México?
Pues como primero tenemos el Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Se encarga de brindar los servicios de apoyos en la respuesta a incidentes cibernéticos que afectan a las instituciones en el país que cuentan con infraestructura crítica de información. Por segundo tenemos a la Policía Federal. La División Científica de la Policía Federal de México se encarga de investigar y dar seguimiento a las actividades delictivas cometidas a través de Internet. Trabajan en colaboración con el primero. Y por tercero y último, tenemos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por abreviación el INAI. Se encarga de garantizar el acceso a información pública y la protección de datos personales. Una estrategia más integral es contratar un servicio que se encargue de supervisar los aspectos preventivos y la capacidad de respuesta de los sistemas ante ataques cibernéticos, así como la planificación y establecimiento de estrategias que permitan salvaguardar la seguridad de los organismos que lo utilicen. En conclusión, la ciberseguridad es crucial en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y en general en cualquier sector, ya que protege la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos sensibles como información médica. Garantizar la seguridad en sistemas digitales en el sector nacional de salud no solo es resguardar la privacidad de los pacientes, sino que también previene posibles ataques que podrían afectar la prestación de servicios médicos. La implementación de robustas medidas de ciberseguridad es esencial para mantener la confianza pública, preservar la continuidad de la atención médica y enfrentar las crecientes amenazas cibernéticas en la era digital.